porque es un tipo de bomba demasiado poderosa que, se, que es tan poderosa que cambia la lógica de la guerra, ¿verdad? Entonces, vos tenías dos grandes potencias que estaban en una carrera armamentística fuertísima, con una humanidad que ya había conocido la capacidad de destrucción de estas bombas. Entonces tenías Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentándose, acaparando multitud de bombas, ¿verdad? Y todo ese ambiente tuvo que redefinir la forma en que se hacía la política y la forma en que se hacía la guerra. De ahí salen lo que son las diferentes doctrinas nucleares. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos acá en el último bloque del Observatorio Político y como ustedes saben, ya están acostumbrados, nosotros los martes en el segundo bloque le dedicamos el tiempo que muchos le deberían dedicar, dicho sea de paso, a la cuestión geopolítica, a la cuestión de la política internacional. Como siempre me acompaña mi amigo y compañero Esteban Cherañuc, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia, un saludo también para los compañeros que están ahí atrás de cámaras haciendo todo posible. Quería iniciar un poco con una reflexión, con un pequeño mensaje, por así decirlo. Hoy es un día complicado en la política internacional. Trump amenazó hoy con, en sus propias palabras, destruir una civilización entera esta noche, refiriéndose a Irán. Después con las palabras de su vicepresidente J.D. Vance, ha reafirmado un poco que esta destrucción es una amenaza de un holocausto nuclear en Irán, lo cual de por sí solo es catastrófico. Pero en el caso de no cumplirse, también estamos hablando de la habilitación de un lenguaje de exterminio, como no se ha visto desde el nazismo en el mundo, que requiere que tomemos conciencia de la gravedad de la situación, que tomemos conciencia de las responsabilidades que existen. Acá hay mucha responsabilidad de la derecha libertaria, del sionismo y del liberalismo timorato hasta niveles absurdos que han permitido que esto pase en el mundo. Se ha habilitado una lógica de exterminio que ya la está usando Israel en Gaza, que ya la está usando Israel en el Líbano, que es hacia dónde va esta guerra en Irán, que es la misma lógica de exterminio que utilizaban los nazis y es la misma lógica de exterminio que provocó la desaparición de entre el 50 y el 85% de la población paraguaya en la guerra Guazú. Entonces, estamos en un mundo complicado y difícil, donde hay responsabilidades que no se pueden dejar de asumir, y creo que es tiempo internacionalmente para que los adultos golpeen la mesa y detengan lo que está planeando Trump, incluso desde lo retórico. Por más que no cumpla su amenaza, centra la discusión en un nuevo tipo de discurso que creímos que había desaparecido del mundo y sin embargo sigue, el discurso del exterminio. No, Sí, es complicado. Un día difícil para la política internacional, un día difícil para la humanidad, porque yo me voy a hacer cargo de lo que digo, y sabe que siempre pienso, Chera y audiencia, por ahí nuestros padres, abuelos, muchos perseguidos por la dictadura, ¿verdad? Muchos no tenían posibilidad de tener un micrófono enfrente, muchos tenían que vivir escondidos, con miedo, otros secuestrados nunca aparecieron, ¿verdad? Y hay que aprovechar esta oportunidad que nosotros tenemos de tener un micrófono enfrente, hacer un análisis, pero también denunciar, no quedarnos en el frío análisis, sino hacer la denuncia y ser explícitos en nuestras posturas, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que toda persona que sigue el Observatorio Político sabe cuáles son nuestras posturas, ¿verdad? Y no hay por qué esconderlas, al contrario. Creo yo que la única persona que no expresa su postura es que no se siente segura o cree que no cuente con la formación necesaria para hacerlo, ¿verdad? No es nuestro caso. Los Estados Unidos son una tragedia. Son una tragedia. No Donald Trump. Donald Trump es la punta del iceberg. O sea, nosotros todo este proceso que hoy estamos viendo en Irán no es que apareció ahora. Por lo menos los últimos 40 años hay. Sí. Y yo quiero
decir que mucha gente en mucha parte del mundo me va a retar y nada, después ahí Lidia me dice, no podemos monetizar porque vos te pasás con tu palabra, perdón mi amiga, pero mucha gente que se hizo la boluda mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ofenda, sé quién se quiere ofender, ¿sabe por qué? Porque no sabemos por qué va a pasar después de las 9 de la noche, Claro, ¿verdad? Entonces yo no me quiero quedar con las palabras, pero si Donald Trump, de la cual mucha gente es fanática acá en este país, en esta ciudad, a la cual yo le invito a debatir también, a ver, de cuando quieran, vamos a ver quién tiene los pantalones. Mucha gente fanática de Trump, mucha gente fanática de Netanyahu, De Netanyahu, del sionismo, en nuestro propio gobierno está en esa. No, el gobierno paraguayo está entregado a los israelíes y a los estadounidenses y me puede traer problemas, que estoy diciendo, ¿verdad? Me puede traer problemas, pero me las voy a bancar, viejo. ¿Por qué? Porque hay una situación jodida a nivel global. Si se desata el holocausto nuclear, no es una bomba nomás. Es la habilitación de que eso se puede utilizar libremente. Porque, a ver, es otro tipo de mundo. Otro tipo de mundo. Vamos a entrar en un mundo, por ejemplo, vamos a ir desarrollando ya lentamente esto, pero la habilitación, el hecho de tirar una bomba nuclear hoy a Irán, habilita, por ejemplo, a que Rusia le tire, que tiene 5.000 ojivas nucleares, le tire a Israel. Sí. Eso habilita también a que Corea del Norte, desde el extremo Pacífico, del extremo oriente, perdón, tire una bomba o varias bombas a la costa este de los Estados Unidos. O sea, yo quiero recordar nomás a la audiencia que California, el estado de California, representa creo que casi el 40% de la economía norteamericana, sí, ya que ahí tiene residencia fiscal Silicon Valley y todas las medias empresas tecnológicas. O sea, hoy el mundo puede entrar en una nueva edad oscura, en una nueva edad media, si se le quiere llamar de alguna manera, ¿verdad? No solo por esto, pero el principal elemento, solo porque Trump y la manga de pedófilos que gobiernan los Estados Unidos y toda esa élite sostenida por el Estado de Israel, sostenida por el Estado de Israel, ese Estado de Israel está sostenido por mucha gente que es fanática. Sí. Fanática. Los perros te dicen los fanáticos islámicos y los fanáticos evangélicos del gobierno de los Estados Unidos, ¿qué? ¿Qué vamos a decir de eso? O sea, o no podemos hablar de eso, está prohibido, pero entonces, fanáticos hay de todos lados, ¿verdad? La solución, ¿saben? Demasiado simple ya. Hizo la Revolución Francesa. Dios no se mete en la política, carajo. No se tiene que meter. ¿Por qué? Porque simplemente no es una cuestión racional. Está bien que cada uno tenga su credo, cada uno puede creer en lo que se les cante la pelota, pero en el debate público, en lo que nos concierne a todos, la razón tiene que ser eso que guíe en la discusión. No puede ser una cuestión de religión. Y eso aplica para ambos, para todos los países. Eso aplica desde el musulmán hasta los países estos evangélicos sionistas, todo eso, porque hoy vamos a decir también que los países católicos son más laicos, son más progresistas en ese sentido, abandonaron esa senda. Hoy estamos hablando del sionismo, ¿verdad? Por un lado, del Islam, pero hay que ser... el sionismo judío, el sionismo cristiano, que también existe, en Estados Unidos es muy relevante. En Estados Unidos es muy relevante. Y en Latinoamérica cada vez hoy más. Una caterva de fanáticos nos pueden llevar a un holocausto nuclear. Ojalá que no sea así, realmente juro. Y nosotros por ahí no tenemos más herramientas que transmitir la información a la gente por ahí, ayudar en el procesamiento, el análisis, pero también denunciar, viejo. Y que por lo menos en la historia se sepa que acá, nosotros dos, acá hicimos nuestro trabajo para por lo menos compartir información, ¿verdad? Y compartir nuestro análisis, ¿verdad? Porque también hay que decir algo. Todo lo que se dice, por lo menos yo me hago cargo de mi parte, Chera acá también, sí, todo lo que nosotros decimos está siempre documentado. O sea, no hay nada que nosotros digamos que no pueda ser googleado por la persona que nos está escuchando en este momento por la radio. Cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y diga, yo no le creo a ese, pues entra y googlear. Demasiado sencillo. Te conectas a un Wi-Fi o tenés datos en tu teléfono, entra y googlea. ¿Verdad? Entonces nosotros también remarcar eso, que no ahora en este programa, desde el programa 1 que hicimos con Esteban, en materia de política internacional, nosotros nos dijimos a nosotros mismos que íbamos a tratar los temas con seriedad, y con seriedad significa hablar con cuestiones documentadas.
documentadas y sobre todo exponiendo de lo que hablamos y exponiendo nuestra posición en los hechos, porque también es importante eso, entender desde dónde uno habla. Uno puede hablar desde la razón, uno puede hablar desde el conocimiento, pero sobre todo uno habla desde una visión y una preocupación política y humana. Entonces nosotros estamos hablando desde la preocupación y desde la visión de que lo que queremos es un mundo en paz, pero una paz que no sea producto de la dominación, una paz que sea producto de la libertad de todos los individuos que formamos parte de este mundo, que todos podamos desarrollarnos felizmente, que todos podamos ser prósperos. Es un poco ese el espíritu final que define nuestra ideología política. Y bajo esa visión es que hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Así mismo, bueno, hoy categóricamente nos saca un poco la situación porque estamos en un día, claro, ¿verdad? Pero yo sí voy a reiterar mi invitación, si hay alguna persona que no le gusta lo que digo yo, te que las puertas están abiertas para el debate, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿querés arrancar, mi estimado? Sí, el tema de hoy es básicamente las armas nucleares, la bomba atómica, ¿verdad? Esta especie de superarma, ¿verdad? Que redefine un poco el entendimiento de la guerra y redefine un poco el entendimiento de la geopolítica en su brazo militar, por así decirlo, ¿verdad? Primero que nada tenemos que hacer un poco las cuestiones más técnicas, más engorrosas de esto. ¿Qué es un arma atómica? Es un arma que funciona básicamente a partir de átomos. Si ustedes recuerdan un poco lo que vieron en el colegio, quizás sobre el modelo atómico, sobre las partículas subatómicas, vamos a situarnos en ese mundo, ¿verdad? Vamos a situarnos en el mundo de las partículas subatómicas. ¿Qué ocurre en ese mundo de las partículas subatómicas? Los neutrones, los protones, los electrones, ¿verdad? En ese mundo en donde todo está conformado por esas partículas, cuando hay cambios, estos cambios suelen tener consecuencias extrañas en la realidad, ¿verdad? El mundo del átomo es un mundo que tiene consecuencias extrañas en la realidad. Uno entiende, por ejemplo, la electricidad. La electricidad es un efecto de la manipulación del mundo de los átomos. Entonces, bajo ciertas manipulaciones se manipulan los átomos para provocar transferencia de electrones, que es lo que genera la electricidad. Sí, adelante. Claro, esa fue más o menos una introducción. Ahora, ¿qué es la bomba atómica y de dónde viene? ¿Verdad? Cuando se empieza a experimentar, cuando se empieza a tener este conocimiento a principios de siglo del mundo atómico y se empieza a experimentar con la energía atómica, en primer punto, surgen básicamente dos concepciones para entender de dónde proviene la energía, o sea, de cómo se puede generar energía a partir de la manipulación de los átomos. La primera es la fisión nuclear. La fisión nuclear es básicamente romper los átomos para que estos átomos liberen energía, ¿verdad? Esa es la fisión nuclear. Y la fusión nuclear es otro mecanismo en donde se le inyecta con suficiente energía a los átomos para generar un nivel de presión para que produzca una implosión. Es decir, se comprimen los átomos y se destruyen en sí mismos, ¿verdad? Ahora, estas formas de generar energía dieron rápidamente paso a una teoría. ¿Qué pasa si yo hago una fisión del átomo? Es decir, destruyo un átomo para generar energía y esa energía que se genera destruye otros átomos, ¿verdad? Esto es lo que se llama reacción en cadena y es el principio básico de la bomba atómica. Es decir, se destruyen ciertos átomos y generan energía suficiente para destruir otros átomos alrededor y generar una reacción en cadena que libere tanta energía que esto produzca una explosión masiva. Bueno, justamente estaba viendo acá un artículo de CNN, ¿verdad? Que explica
de dónde surge, ¿verdad? Diciembre de 1938, químicos alemanes Otto Hahn, Fritz Strassmann hicieron uno de los descubrimientos más disruptivos y categóricos en la historia, y la prueba de ello termina quedando en Hiroshima y Nagasaki, que son las dos ciudades que bombardean los Estados Unidos cuando la guerra ya había terminado. Claro, cuando la guerra ya había terminado. Hay un poco de mitología en ese sentido, pero... No, sí, a ver, porque uno pues tiene que tomar una fecha oficial del rendimiento de los nazis, que son los que inician la guerra antes. Por ahí uno podría decir, bueno, los japoneses seguían con sus ambiciones. Sí, pero los japoneses estaban siendo retirados de China, estaban siendo retirados de Corea, estaban en posiciones defensivas y siendo bombardeados. Claro, no había necesidad alguna. No había necesidad porque militar de utilizar 200.000 personas mueren. Sí. ¿Verdad? Y por eso yo soy, muchas veces, con esta cuestión en particular, mucha gente que se hace la bondadosa y demás cosas y después le ve apoyándole al tarado delirante Donald Trump, ¿verdad? Y vos decís que se levanta a la mañana y se clava 2 Padres Nuestros y para la noche desea la muerte de una civilización, ¿verdad? Claro. Cosas de la incongruencia, ¿verdad? Bueno, después trae el hallazgo, dice que Albert Einstein es el que le cuenta al presidente de los Estados Unidos, donde ellos, y después de ellos empiezan a desarrollar esa bomba. Einstein lo que hace es decirle a la gente, básicamente el cálculo de Einstein es más o menos los nazis tienen tecnología para desarrollar una bomba atómica, porque el principio de desarrollo de la bomba atómica es bastante sencillo, en cierta medida. Sencillo si entendés de química. Sencillo si entendés de física. Si sos un físico teórico, es algo que podés hacer. Creo que nos aplazamos en química y en física. Claro, es lo que podés hacer. Y sobre todo Alemania tenía los científicos. Ahí hay otra de las cuestiones que a veces se hablan poco en la historia, ¿verdad? Y que quedan medio en una nebulosa, porque Alemania tenía definitivamente mejores físicos teóricos que Estados Unidos para realizar la bomba atómica. De hecho, si uno pone el padre de la bomba atómica, que es Oppenheimer, no recuerdo el nombre, del Oppenheimer científico que hizo Claro, el Oppenheimer, claro. El director del proyecto Manhattan que realiza la primera bomba atómica. Que es la película que sale hace un par de años. Es un físico teórico medianamente relevante, pero al frente del programa alemán estaba, creo que era Werner Heisenberg, ¿verdad? Que es uno de los grandes teóricos de la física moderna, ¿verdad? Los alemanes tenían muchísima más capacidad humana para construir y siempre queda en la nebulosa si en realidad no hubo algún tipo de boicot interno de los científicos alemanes para evitar el desarrollo de la bomba atómica. Más allá de eso, Estados Unidos, Einstein le hace una advertencia a Estados Unidos: mira que si ustedes no se adelantan, los nazis van a construir la bomba atómica. Construyen la bomba atómica los estadounidenses, 3 semanas después de su prueba exitosa, lo lanzan en Hiroshima y Nagasaki, como vos dijiste, cuando los nazis ya estaban rendidos y solo quedaba Japón en la guerra, un Japón en retroceso. Entonces, ¿por qué hace esto Estados Unidos? Estados Unidos básicamente necesitaba una rendición incondicional de Japón, que es lo que obtiene finalmente, para que Japón no sea tomada por los chinos, ¿verdad? Con apoyo de la Unión Soviética, y evitar la expansión del comunismo hacia Japón y por ende hacia el Pacífico. Entonces, un poco por ahí, en ese cálculo geopolítico, se lanzan las 2 bombas que provocan cientos de miles de muertes y años de consecuencias a la salud de millones de personas, y que definen el comienzo de la carrera armamentística nuclear. Ahora, otra cosa, que creo que es algo lo que más le interesa a la gente, cuando explota, ¿cuánto puede alcanzar? Uno ve el arsenal nuclear de los países, son 8, si mal no recuerdo. Los países que tienen arsenal nuclear son Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña, o sea, Reino Unido, China, Pakistán, Israel, India, Israel y Corea del Norte.
9 países. 9 países, ¿Verdad? ¿verdad? Sudáfrica lo tuvo en su momento, la Sudáfrica del apartheid lo tuvo y desmanteló su programa nuclear antes de que caiga el apartheid. Lo cual es una cuestión medio sui generis, pero Sudáfrica desmantela su programa nuclear antes de que caiga el apartheid. Y después tenés el caso de la Unión Soviética. La Unión Soviética fue la que tuvo la segunda bomba atómica, o sea, el segundo proyecto nuclear exitoso fue el de la Unión Soviética, que básicamente consiguieron infiltrar el proyecto Manhattan y con los datos que ellos consiguieron del proyecto Manhattan validaron su propio proyecto para poder hacer una prueba exitosa que creo que fue unos 6 años después del lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pero en la Unión Soviética, por ejemplo, después de la caída de la Unión Soviética quedaron bombas en otros países de la Unión Soviética. Quedaron bombas en Ucrania. Bueno, Ucrania desmanteló el suyo, por ejemplo. En Ucrania, en Bielorrusia y creo que en Kazajistán, si mal no recuerdo, uno de los países que están hacia el Cáucaso, que quedaron bombas atómicas, o en Chechenia era, no recuerdo. Pero que por presión de Rusia y Estados Unidos, esos programas se desmantelaron rápidamente y las armas pasaron a control de Rusia. Ok. Acá estoy viendo, por ejemplo, los efectos de una explosión nuclear. Lo primero, lo inmediato, una bola de fuego que son a millones de grados Celsius, luego una onda expansiva y luego inicia el proceso de radiación, ¿verdad? Luego de eso tener una lluvia radioactiva. Sí, antes de eso tenés también un efecto electromagnético que generalmente corta comunicaciones, aparatos electrónicos y esas cosas, claro. Pero como hay una explosión que destruye todo, claro, no es algo que casi no se siente. Claro, también pasa. Pero claro, de hecho, esa es la bomba del pulso electromagnético que si revienta lo suficientemente alto como para no dañar, puede cortar todos los... Claro, se puede usar una bomba atómica para no generar una explosión, pero sí generar un corte masivo una destrucción masiva de aparatos electrónicos a nivel continental. Claro, para quienes... Si lanzas lo suficientemente alto. Para quienes vieron la serie El Eternauta en Netflix, bueno, hay un creo en el primer segundo capítulo que una de las personas agarra un auto viejo, así creo que era un auto en los años 70 más o menos, ¿verdad? Que... A ver, no sé mucho auto, pero creo que no tenían los circuitos modernos, por decirlo de una manera, claro. Al no tener incorporado nada moderno, podían seguir utilizándolo, pero no podían utilizar celulares, televisión y eso. O sea, eso es algo que existe en la realidad, no es algo propio de una serie. Claro, es un tipo de ataque que se puede realizar, está totalmente teorizado eso. Claro, es un tipo de ataque que se puede realizar. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tiran una acá en Paraguay, nosotros no vamos a poder estar haciendo más el programa, por ejemplo. No vamos a poder utilizar más el internet. Claro, las redes eléctricas se destruyen, las redes de comunicación se destruyen, todos los aparatos electrónicos se destruyen. Es una posibilidad, se llama ataque de pulso electromagnético de alta altitud, porque es básicamente lanzar una bomba atómica a la atmósfera y provocar un efecto en donde hay un pulso electromagnético que genera este tipo de destrucción sobre la electrónica, básicamente a escala continental. Así mismo, y bueno, otro de los efectos, ¿verdad? La contaminación del suelo y del agua, el aumento del cáncer, ¿verdad? A ver, si mal no recuerdo, cuando, por ejemplo, ocurrió el accidente nuclear de Chernobyl, creo que los vientos nucleares llegaron desde Ucrania hasta Suecia, si mal no recuerdo. Sí. Hasta Suecia. Hasta Suecia. O sea, de hecho... el mapa es bastante... Claro, de hecho la OTAN detecta el accidente en Suecia. Porque detecta los residuos, las mediciones de los residuos nucleares en Suecia. Mira, no sabía eso, pero sí. Estamos hablando de cuántos kilómetros más o menos, porque a ver, realmente no calculé. Es bastante mucho. No sé, claro, ¿sabes por qué te pregunto? Exactamente, pero es mucho. Porque estaba viendo, pues, acá investigando un poco y dice, no, los vientos pueden ir, acá en el caso, si se tira una bomba en Teherán, por ejemplo, los vientos pueden llegar hasta Turquía, Irak, Pakistán, Afganistán, o sea, sus fronteras nomás, ¿verdad? Sí. Y cuando vos ves Ucrania, ves que Ucrania primero tiene que pasar por Bielorrusia, por Polonia, por Lituania, por el... Kaliningrado, eso que es la zona ahí de Rusia entre Polonia y Lituania, cruzar el mar Báltico y ahí llega a Suecia. Sí. O sea, estamos hablando de fácil, ¿cuánto?
3.000 kilómetros. No sé si son tantos, pero más o menos. Pero bueno, lo que bueno más es que con el antecedente de Chernobyl tenemos ya algo que es complicado, porque si vos le das esa extensión a Irán, puede abarcar muchos lugares, pero Claro. No sé si te acordás lo de cuando hubo el accidente en Fukushima, en Japón, que 2011, sí. claro, que hubo mucha alerta de que las corrientes marítimas y las corrientes de viento no llevaran eso hasta la costa americana, ¿verdad? Por el Pacífico. O sea, dependiendo de cómo se da el clima, la radiación puede viajar con bastante facilidad. De repente, depende de cómo van los vientos, las mareas, etcétera. Y después lo que todos temen, lo que no queremos bajo ningún concepto de paz, preferimos seguir peleándonos mediante el diálogo. Ni siquiera vamos a pelearnos, pero mediante por lo menos sin dispararnos, ¿verdad? Que es lo del invierno nuclear, ¿verdad? Creo que por ahí yo te soy muy sincero, yo un concepto que lo conozco más al lado del heavy metal. El metal pues tiene estas temáticas apocalípticas por doquier, ¿verdad? Es más, producto de la política de la Guerra Fría. Producto de la Guerra Fría, claro, todas las bandas, muchas bandas alemanas, por ejemplo en los 80, en particular esta de Sodom, tiene un tema que se llama Nuclear Winter, invierno nuclear, ¿verdad? Porque el mismo The Final Countdown de Europe, la famosa canción de Final Countdown, trataba sobre esta cuestión nuclear, o sea, no es algo que no se haya vivido, ¿verdad? Que es un concepto, no sé si será popular o no, yo lo conozco por el lado del arte, ¿verdad? Lo que quiere decir invierno nuclear, no quiere decir que se tira una bomba y va a pasar eso. El problema es que al tirar una bomba, los otros países que también tienen muchas bombas, se sienten habilitados a tirar sus muchas bombas. Cuando revientan muchas bombas nucleares, lo que se da, aparte del incendio masivo y demás cosas, es que tenés humo en la atmósfera. Se bloquea la luz solar y caen las temperaturas a nivel global, ¿verdad? Sí. Cuando caen las temperaturas a nivel global y hay bloqueo de luz, ahí empieza a haber problemas de alimentos. O sea, ¿cómo vamos a hablar? Claro, la fotosíntesis se hace imposible, por ende las plantas empiezan a morir. Por ende, la alimentación se compromete. Hay hambruna masiva y alteración del clima por años. Realmente, si bien no puedo precisar el año, no lo recuerdo concretamente, ¿verdad? Pero uno estudia o lee, yo no voy a decir que estudio, yo leo nomás por arriba, ¿verdad? Un poco de historia, ¿verdad? Ve que a principios del siglo XIV en Europa se sufrió una gran hambruna, ¿verdad? ¿Por qué? Por 2 inviernos seguidos que fueron fuertísimos, sí, ¿verdad? Y estamos hablando de la Edad Media, todo lo que quieras, y con técnicas muchísimo más rudimentarias, pero quiero también muchísima menos gente. Muchísima menos gente, pero para graficar nomás de que la humanidad, nosotros que nacimos en estos tiempos, nosotros por ahí damos por sentado nomás que la comida existe ya. Nosotros damos por sentado que la comida está, nos vamos al supermercado, una especie está, ¿verdad? Por ahí tenés plata, tenés más o menos plata, pero está. Sí. Hasta hace 100 años atrás, la idea, en muchos países del mundo, por ahí no, acá en la ciudad de Encarnación, ¿verdad? Pero por ahí en muchas partes del mundo, uno sabía si comía el otro día, ¿no? Hace 200 años atrás, si tenía una mala cosecha por ahí, no comía, viejo. Por ahí comía una comida cada 2 días. Pero así funcionaba el mundo. Sí. Y un desastre nuclear nos podría llevar a eso. Para todos los que nos formamos, para todo lo que hacemos, no va a quedar inservible. Totalmente. Y vos mencionabas lo del invierno nuclear porque era un miedo real en la época de la Guerra Fría. Y principalmente en los 80. 70, 80 principalmente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la Guerra Fría fue el motor de las doctrinas militares relacionadas a la bomba nuclear, ¿verdad? Porque es un tipo de bomba demasiado poderosa que es tan poderosa que cambia la lógica de la guerra, ¿verdad? Entonces, vos tenías 2 grandes potencias que estaban en una carrera armamentística fuertísima, con una humanidad que ya había conocido la capacidad de destrucción de estas bombas. Entonces tenías Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentándose, acaparando multitud de bombas, ¿verdad?
Y todo ese ambiente tuvo que redefinir la forma en que se hacía la política y la forma en que se hacía la guerra. De ahí salen lo que son las diferentes doctrinas nucleares, ¿verdad? ¿Cómo abordamos esto? Bueno, principalmente tenemos que entender que la bomba atómica se le considera un arma de disuasión. ¿Qué es un arma de disuasión? Es un arma que se utiliza que su utilidad es no utilizarla, pero que el enemigo crea que podés utilizarla, ¿verdad? Es un arma que da el suficientemente miedo o genera el suficiente riesgo para que no la use nadie. Para que no la use nadie. Es que ¿sabe qué pasa? Y te voy a decir algo. Nosotros nosotros concebimos la vida en función, o asumimos que todos somos racionales, ¿verdad? Sí. O sea, desde 1780... O asumimos que hay un sistema que evita que lo irracional crezca demasiado. Exactamente, desde 1789 para adelante, ¿entiendes? Como Revolución Francesa, con un proceso previo de acumulación, un par de siglos también, digamos, pero es el proceso clave en donde la humanidad pasa a decir, ok, nosotros vamos a dejar de regirnos por creencias, vamos a empezar a regirnos por la razón. Pudo ir un poquito bien, un poquito mal, X. También tuvo sus problemas. Y de hecho, nosotros esa irracionalidad nunca fue real del todo. Claro, la racionalidad no fue real. Hay muchas cosas que podemos hacer, muchas críticas. Dicho esto, los últimos años de la humanidad fueron bastante irracionales. O sea, el fenómeno Hitler, el fenómeno Netanyahu, o un etnoestado como lo fue la Alemania nazi o como hoy lo es Israel, es de carácter irracional. Porque cuando una persona que sea liberal o socialista, ambos hijos de la Revolución Francesa, de la idea de que el ser humano es racional o que se transformaría en un ser racional, si hay algo en que nos podemos poner de acuerdo, es que debemos jugar con la carta de la racionalidad. Hoy, estos tiempos que corren, lastimosamente, estamos invadidos por la irracionalidad, por la posverdad, ¿verdad? Entiéndase posverdad como... ¿Quieren que un ejemplo de posverdad, mi querida audiencia? Trump, un día diciendo, vamos a cerrar el estrecho, el otro día vamos a abrir. Un día diciendo, no necesitamos los aliados, otro día lo vamos a ir. ¿Qué pasa? Contradicciones constantes. ¿Por qué? Porque no importa si lo que diga Trump es verdad o no, o sea, razonable o no, sino que importa simplemente el efecto emocional que genera o los likes que pueda conseguir. Exactamente. O sea, estamos en un momento en donde el presidente, el principal país del mundo, en camino a ser el segundo, ¿verdad? O si ya no lo es, juega a un juego de adolescentes, sí, ¿verdad? Y un tipo que de hecho escribió un libro, no me apetece leer, no voy a cometer la desgracia de leer eso, no voy a gastar los líquidos de mis ojos para leer un libro de Trump, pero dice que este muchacho pues siempre negoció así, golpeando la mesa y acomodándole a todo el mundo. La paradoja de la vida que en sus últimos años de vida no pueda jugar de esa manera. Y claro, eso es lo que le debe estar poniendo nervioso. Una cosa es hacer eso cuando sos un magnate inmobiliario del mercado inmobiliario de Nueva York. Otra cosa es hacerlo cuando sos el presidente de Estados Unidos en un conflicto global. Las estrategias de negociación pues tienen su contexto también. Claro, ¿verdad? ¿no? Totalmente. Y ese nivel de agresividad lo que genera es un nivel de incertidumbre cercano a la catástrofe global, ¿verdad? Porque no es que podés ser agresivo nomás. Ser agresivo implica exponerte a una catástrofe global, que es lo que este nivel de agresividad, hacia donde este nivel de agresividad se puede ir dirigiendo, ¿verdad? Porque también es cierto que si bien la bomba atómica es un arma disuasoria, también es cierto que para que exista esta disuasión, los actores deben creer en esa disuasión. Y sobre todo funciona muy bien esta disuasión entre países con bombas atómicas, pero empieza a fallar cuando se enfrenta un país con bomba atómica y un país sin bomba atómica. ¿Verdad? Que es ahí donde ocurren los posibles abusos. Y es ahí donde quizás esta idea del desarme nuclear, por cómo se planteó, ¿verdad? También falla porque se planteó en cierto momento que la bomba atómica sea algo disponible para unos pocos países nomás.
que eran los que ya tenían en ese momento. Sin embargo, se amplió la cantidad de países que consiguieron la bomba atómica y esto genera un desequilibrio estratégico muy fuerte entre los países que pueden amenazar con el uso de la bomba atómica para disuadir ataques enemigos. El ejemplo más claro del mundo, Corea del Norte, que es prácticamente un paradigma en el desarrollo disuasorio de la bomba atómica, que ha impedido que sea atacado en múltiples ocasiones. O tenés casos como dos potencias nucleares, Estados Unidos e Israel, amenazando con un ataque nuclear a una, si bien potencia militar como Irán, que termina siendo una potencia militar que nadie comprobó y las estimaciones más serias indican que nunca ha desarrollado la bomba atómica, ¿verdad? Entonces, ahí tenés un nivel de desigualdad mucho más complejo. Sin embargo, estamos hablando de 3 actores en un mundo y en un contexto que interesa a muchos actores. Sí. Uno puede hablar de los intereses de Estados Unidos, Israel e Irán en la guerra, pero también tiene que hablar de todos los actores que están alrededor y cómo van a reaccionar en el caso de que ocurra un evento de estas características. Porque si bien esa idea de disuasión nuclear es una idea muy fuerte y ha servido de cierta manera geopolíticamente a lo largo de la historia, también es cierto que una vez que se lanza una bomba atómica, es difícil controlar la escalada de eso, controlar qué tanto se desata la situación, porque a casi ninguna potencia le conviene que ese lanzamiento no tenga una respuesta acorde. Y si todos calculan en ese sentido, lo que tenés es una guerra nuclear masiva, que es un escenario totalmente catastrófico a niveles de catástrofe bíblica, básicamente, que es imposible de controlar, que es imposible de racionalizar y que puede derivar en cuestiones puede derivar en exterminación de la raza humana, básicamente. Para ir cerrando, nuevamente Donald Trump mintió, ¿verdad? El Twitter no le voy a llamar X, se llama Twitter, ¿verdad? De la Casa Blanca, dice que Trump conversó con el presidente primer ministro en realidad, de Pakistán, donde ellos solicitaron de que pare la destrucción. O sea, nuevamente Donald Trump mintió, ¿verdad? Y sepan disculpar las exaltaciones de parte mía, de parte de acá del amigo Chera, pero sepan ustedes que esto nosotros lo hacemos sin ningún ánimo económico, sino con el ánimo de difundir lo que nosotros, no es que creemos, lo que pensamos, porque la diferencia entre creer y pensar es que cuando uno piensa contrasta lo que uno cree con los hechos, y los hechos nos muestran nuevamente por enésima vez en estos últimos 40 días que Donald Trump es un mentiroso de la gran flauta, ¿verdad? Claro. Entonces, igual hay que ver, porque de repente Trump dice una cosa y hace otra a los 2 minutos, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Es imposible, por eso creo yo que en pos del análisis, en pos de brindar, porque ¿sabes qué pasa, Chera? Acá, por lo menos yo cuando me siento trato de darle información certera a la gente, ¿verdad? Yo no puedo, hoy yo no voy a decirla, no voy a cometer la responsabilidad de decir Trump va a hacer esto porque dijo esto, pero ya vimos pues estas reculadas de Trump por lo menos 10 veces. Sí, el problema es cómo esto repercute, porque esto no tiene una repercusión normal. Es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Te estás acostumbrando a algo que después cuando pase te va a agarrar desprevenido. No, ¿verdad? Probablemente. O sea, fíjate, mi punto es, el lenguaje de exterminio que se está utilizando no se utilizaba desde el nazismo y se utiliza abiertamente por una coalición que es Estados Unidos e Israel, que ya ha hecho un exterminio, ya está haciendo un exterminio en Gaza, ya está haciendo un exterminio en el sur del Líbano y está queriendo empezar a plantear Irán como una guerra de exterminio. Entonces, el lenguaje por ahí es solo lenguaje, pero el lenguaje también habilita a que pasen cosas,
Y lo que está habilitando es a una escalada bélica cada vez más y más grande, en donde el exterminio se plantea como algo normal, que no tenemos que normalizar. Y nadie está parando realmente el carro y no hay alguien que está diciendo, bueno, hasta acá llegaron tus amenazas, vamos a poner orden en esta situación. Vamos a ver cómo continúa esto. Es posible que la guerra continúe bastante más. Hay que ver qué pasa, hay que ver si se cumple la amenaza de Trump, hay que ver en qué sentido se cumple, hay que ver todo. Todo es incertidumbre, ¿verdad? Pero son cosas que tenemos que esperar para analizar. Así es, mi amigo. Bueno, terminamos un programa, nos pasamos un poquito, se van a disculpar que nos excedimos nuevamente el tema. Realmente, nosotros ya veníamos preparando el programa hace tiempo, pero sepan entender que Coincidió demasiado con coincidió la... demasiado y que sepan entender que nosotros sí somos humanos, a diferencia de esa élite de pedófilos, delincuentes que gobierna los Estados Unidos, manejado por el genocida de Estado de Israel, ¿verdad? Y me hago cargo de lo que digo, me hago cargo, digo, si me tienen que venir a meter un balazo, me voy a bancar eso, pero hoy todo este desastre está siendo propiciado por la élite que gobierna los Estados Unidos y por el Estado de Israel, ¿verdad? Cada uno en su casa sabrá jugar mi dicho, acá el amigo Chera, pero nosotros no podemos dejar de mencionar eso. Para tibios, a tibio está el cocido con leche, con el qué sé yo, pero para tibio está otra gente. Mi amigo, nos vamos. Nos vamos, Ezequiel, nos vemos, esperemos que con noticias mejores la próxima semana y un saludo a la audiencia y nos reencontramos el martes. Saludos a la audiencia, nos reencontramos el martes y que viva el Paraguay, carajo. Realmente que viva el Paraguay, carajo, porque en un momento donde buscan la destrucción, no, Irán es uno, la destrucción de todos los estados, de las naciones, porque esto es primero Irán, después cualquiera. Así nomás pasó también la guerra de la Triple Alianza. Así que muchísimas gracias por estar prendidos. Nuevamente las correspondientes disculpas por ahí por las exaltaciones. Somos seres humanos con emociones y nos estamos encontrando nosotros el jueves nuevamente a las 18 horas por la 89.7 FM Radio Paraná y nos siguen por supuesto en todas nuestras plataformas como Paraná Medios. Hasta la próxima.